¿Quién es ese MS39? Y por supuesto para eso tenemos que ver el principio óptico. Vamos a devolvernos. La información básica de la estructura corneal. Esa segunda parte de la agenda va a llegar muy profundo a su estructura integral de esa estructura corneal, porque tiene mucha información y eso lo hemos estado hablando con todos los doctores que ya han visto los reportes de este equipo, pero al poder entender lo que tiene, lo que muestra y hacia dónde se dirige, va a ser muy sencillo para ustedes, pero para eso necesitamos hacer una información básica de esa estructura. Otro punto importante es qué especificaciones tiene, qué aplicaciones y un enfoque muy particular en el diagnóstico de queratocono. Bien, ya veremos por qué es tan importante y por qué poner en esa agenda el diagnóstico de queratocono de manera individual es tan importante. Y hay una cuarta parte de esa agenda que es extremadamente importante y es cómo un OCT, en este caso el MS39, se logra conectar con un excimer láser, que es el Schwinn Amaris. Hasta el momento, históricamente, es el único OCT que ha sido capaz de conectarse con la tecnología de un excimer láser para poder desarrollar volúmenes de ablación personalizados teniendo en cuenta el epitelio, pero también la estructura de las aberraciones de alto orden, tanto de cara anterior como de cara posterior. No sabemos qué va a pasar en el futuro. La tecnología va a pasos agigantados. Puede ser mañana, puede ser pasado mañana, el año entrante haya otro OCT conectado a un excimer láser, pero por lo pronto es el MS39 con el Amaris. Veamos entonces, el principio óptico del MS39 es un OCT Spectral Domain exactamente de 3.5 micras de resolución. Eso da una respuesta importante del por qué es un equipo tan famoso en sus imágenes. Cuando ustedes escuchan hablar a los doctores y al medio del OCT del MS39, lo primero que les dicen es, wow, tiene unas imágenes increíbles y además de eso, unas imágenes que al momento de estar haciendo el examen es extremadamente rápido. Bien, pero resulta que no solamente es un OCT Spectral Domain, sino que se conecta con la tecnología de Plácido. ¿Y por qué esto es tan importante y tan particular? Porque cuando se conecta un Plácido con un OCT es capaz de resaltar absolutamente las características también de la cara anterior, que son muy importantes también para los volúmenes de ablación. Pero no olvidemos que al tener un OCT potencia la información también de la parte posterior de la córnea y adicional a eso se une con otras capacidades, con otras aplicaciones relacionadas a ese OCT en el segmento anterior de la córnea, como lo vemos allí en la imagen. Ya lo vamos a ver más adelante. Acá solamente un poco de historia, como yo creo que Camilo me va a ayudar. Entonces tenemos el Schönpflug, pero después surge el OCT. Pasamos, por favor. Bien, ¿cuáles son las aplicaciones diagnósticas y quirúrgicas? Veamos. Primero tenemos una tomografía corneal con OCT. Él hace el análisis de OCT de esa estructura corneal de manera independiente, es decir, él tiene las imágenes de OCT para la estructura corneal y tiene imágenes de OCT independientes para hacer fotos de OCT. Pasamos, por favor. Tenemos el estudio de la aberrometría corneal, que esto también ha sido algo extremadamente importante para todos ustedes, los doctores, y por supuesto para nosotros que manejamos la tecnología, y es poder desarrollar perfiles verdaderamente personalizados para las necesidades de los pacientes. En volúmenes de ablación ahora conectados a la Maris, como les mencionaba hace un momento, y poder entregar soluciones específicas y de alta tecnología para muchas poblaciones o sectores de patologías que antes no se podían hacer. Entonces, esto va a ser muy interesante al momento de profundizar el uso del MS39. Pasamos, por favor. Exclusivamente por ser OCT tiene la lectura de espesor epitelial, la lectura de espesor estromal, que adquiere una fuerza particular esa lectura de espesor estromal para el diseño, por ejemplo, de sus tratamientos de crosslinking, en donde no solamente están viendo el espesor mínimo como tal, o el espesor central, sino que pueden observar la composición completa de ese estroma, todo el espesor de ese estroma, que resulta ser extremadamente útil para esos diseños de crosslinking de casos especiales.
El espesor de la córnea, bueno, eso ya ustedes lo conocían con el Scheimpflug. Acá vemos entonces cómo el MS39 es capaz de unirse a la maris y poder extraer la información del wavefront como tal corneal, tanto de las aberraciones completas como las aberraciones de alto orden, y también el mapa epitelial. El mapa epitelial en particular, y esa va a ser información que desde Bogotá Láser les pueden compartir, y es que cuando se lee la información en OCT del epitelio, ustedes están haciendo una lectura en un plano, en el plano de la córnea como tal, el epitelio. Pero cuando ese epitelio se exporta y se va a la maris, él se entiende con el amaris en forma de volumen de ablación. Entonces ya no es un plano, sino es una biasfera. Y eso es una maravilla. Y eso está descrito en la literatura y se los podemos compartir, porque la manera como se hace ese cálculo es realmente alta tecnología. Pasamos, por favor. Esto era lo que les mencionaba hace un momento de las secciones de OCT. Es un módulo completamente independiente a las fotos de la estructura corneal. Entonces, en las secciones de OCT ustedes pueden hacer muchas imágenes, ya las veremos más adelante. Y vamos pasando. Acá tenemos un resumen de glaucoma, es un módulo también independiente donde nos muestra varios datos para este diagnóstico en glaucoma, ya lo veremos en un momento. Hace un análisis de la película lagrimal a través de video. Pasamos, por favor. La pupilometría, bien, él tiene una particularidad y es que es pupilómetro no solamente fotópico, mesópico y escotópico, sino tiene la capacidad de hacer pupilometría dinámica. La pupilometría dinámica es extremadamente importante para poder hacer los análisis con respecto al funcionamiento también de la acomodación, y también cuando se está buscando y se está analizando los pacientes para presbicia, para hacer cirugía de presbicia en córnea, es muy importante también analizar cómo se comporta la pupila desde un mínimo hasta un máximo diámetro en el transcurso de un tiempo específico que se esté haciendo este estudio, y el equipo se los muestra a través de unas gráficas. Es extremadamente útil para esto, entre otras cosas. Bueno, a ustedes se les está viniendo a la mente, yo creo, todo el tema de lentes intraoculares. Bueno, también para eso es muy útil. Hace meibografía, hace una clasificación de 0 hasta 4 grados. Pasamos, por favor. Tiene un calculador de lente intraocular por ray tracing. Pasamos, por favor. También es biómetro. Bien, en este momento el MS39 de Bogotá Láser tiene incluido el módulo de biómetro. Sin embargo, la fábrica está en este momento a punto de activarlo, pero en este momento ya está listo para activar. Pasamos, por favor. Bien. Dentro de la información básica de la estructura corneal, aunque esta conferencia, esta charla es para que estemos, que sea muy suave, muy tranquila, muy básica, pero debido a que ha habido tantas preguntas en relación a esa información básica en esa estructura corneal, vamos a entrar a hablar un poquito de índices. No vamos a hablar tanto para no extendernos tanto por el horario, yo sé que están cansados, pero sí queremos mostrarles algunos detalles que van a ser importantes. Bien, dentro de esa estructura tenemos unos mapas, como cualquier otro topógrafo, pero lo importante es que ustedes sepan qué han visto siempre en el análisis de estructura corneal, pero qué es diferente ahora que tienen un OCT con un plácido incluido. Entonces tenemos los mapas de siempre, las curvaturas tangenciales, todas conocidas, anterior y posterior, las sagitales anterior y posterior, pero tenemos unas distintas, que son las curvaturas gaussianas. Ustedes que tienen mucho conocimiento saben que las curvaturas gaussianas no es nada nuevo, eso es súper antiguo, pero resulta que este equipo logra recuperar ese concepto de las curvaturas gaussianas y es exclusivamente para poder analizar las irregularidades sin la influencia del astigmatismo. Entonces ese mapa gaussiano está allí incluido, tanto en la cara anterior como posterior, y luego vamos a ver que tenemos las elevaciones, las que siempre hemos conocido, que es la elevación anterior y posterior, pero que viene con este equipo, la elevación estromal, y esto es gracias a las bondades del OCT, es poder retirar al epitelio y poder conocer a la verdadera elevación anterior, que es la manera como está siendo definida actualmente, es poder ver a esa elevación anterior, pero sin epitelio, entonces es la elevación estromal.
Bien, aquí tenemos entonces, esto sí es de siempre, los poderes refractivos, equivalente, anterior y posterior, pero cuando ya pasamos a los espesores, lo de siempre, el grosor corneal, ese conocidísimo, pero como es ahora con OCT en el MC39, tenemos al espesor epitelial y tenemos al espesor estromal. Muy bien, solo para recordar, esto lo pasamos rápidamente, recordemos, damos clic allí, y recordemos que tangencial estamos refiriéndonos a la forma y sagital nos estamos refiriendo al poder. Esto es simplemente para poder seguir en la charla con los conceptos básicos. El mapa gaussiano, entonces lo mencionamos hace un momento y lo que quiere decir el mapa gaussiano y que adquiere un poder increíble dentro del estudio de la estructura corneal es que elimina la influencia del astigmatismo y nos muestra la verdadera condición de la irregularidad. Esto va a estar directamente relacionado, especialmente, y ustedes lo saben muy bien, con el queratocono. Pasamos, por favor. Bien, acá solamente el concepto, esto también lo compartimos a través de Bogotá Láser con los artículos. Pasamos, por favor. Y aquí solo un ejemplo. Vamos a mirar cómo vemos una curvatura tangencial anterior y posterior, y cuando pasamos, damos clic y nos vamos al gaussiano, podemos ver que verdaderamente el centro de la irregularidad no estaba donde nos estaba diciendo el tangencial, porque el tangencial nos está mostrando con la influencia del astigmatismo. ¿Bien? ¿Y para qué sirve esto? Básicamente para poder ver e identificar verdaderamente la curvatura máxima, y entre otras funciones está el hecho de poder identificar los perfiles personalizados para este tipo de casos. Y para este tipo de casos va a ser fundamental tener esta información clara. Dentro de los mapas de elevación, como lo mencioné hace un momento, tenemos, como siempre, la elevación anterior y posterior, pero si damos clic nos va a aparecer esta elevación estromal, que es retirar el epitelio de la elevación anterior, bien, y va a aparecer la elevación estromal, que es la verdadera elevación anterior. Pasamos, por favor. Acá unos conceptos generales, no nos quedamos allí, solamente para contarles que el MS39 tiene sus mapas de queratocono, que ya los vamos a ver en un momento, enfocado sobre biasferas de referencia, no solamente sobre esferas de referencia, como usualmente lo tenemos en concepto, sino sobre biasferas de referencia. Entonces acá las bondades de la elevación estromal ya se las mencioné hace un momento, entonces vamos a pasar esa diapositiva. Y tenemos los espesores, entonces tenemos el espesor epitelial y el espesor estromal, que ya los mencionamos. Pasamos, por favor. Acá solamente una gráfica, estas son gráficas proporcionadas por CSO de lo que significa el espesor estromal. Pasamos y nos vamos a encontrar con el espesor estromal y ahora el siguiente, el espesor epitelial. Bien, el espesor epitelial, solamente para recordarles, es un espesor que está leído a 10 milímetros, un diámetro bastante amplio para todo lo que necesitamos en diagnóstico y también extremadamente importante para los volúmenes de ablación transepiteliales que ustedes hacen en el AMARIS. ¿Quién es exclusivo aquí? Solamente para resumir, exclusivo de los CT como tal, elevación estromal, espesor epitelial. Pasamos, por favor. Bien, el mapa de espesor epitelial, ¿qué tiene de particular? Además de tener todas las medidas del centro hacia la periferia y de convertirse en lo que se necesita para un volumen de ablación en el AMARIS, tiene una particularidad, y es que ustedes pueden hacer la lectura del componente dióptrico del epitelio, ¿sí? Eso es muy importante tanto para el diagnóstico como para poder identificar casos que van para cirugía refractiva que realmente no lo necesitaban. Ahora no hay mucho tiempo para ver casos clínicos, pero vamos a abrir unos talleres acá con el doctor Tamayo y con Bogotá Láser para que ustedes vean casos que son tan interesantes, que llegan con unas grandes irregularidades y que podrían llegar a ser un diagnóstico para ir a un excimer láser y que simplemente retirando el epitelio se van a solucionar. Es muy interesante esto que está pasando con el epitelio, porque él puede ver ese equivalente en dioptrías de esa función epitelial desde el centro hasta los 10 milímetros y brindarles a ustedes esa información diagnóstica que puede
pueden ustedes tomar decisiones completamente distintas a lo que hubiesen planteado en inicio. Pasamos, por favor. Bien, esto es un artículo, pasamos, por favor. Bien, acá solamente para contarles que en ese mapa epitelial tienen la refracción, el equivalente refractivo del epitelio. Aquí solamente se los muestro a 6 y a 3 milímetros, pero está en todos los diámetros. Y también pueden ver el equivalente de las aberraciones de alto orden del epitelio. Entonces, cuando hay una construcción de epitelio anómalo y ustedes ven que esa refracción, ese componente refractivo de ese epitelio es completamente irregular, no tiene nada que ver con la refracción de su paciente y adicional a eso, el componente de las aberraciones de ese epitelio también están alteradas, ese paciente probablemente tenga una solución distinta a lo que inicialmente se hubiesen planteado. Bien. Acá solamente una estructura mental, una estructura integral de pensamiento de cuando se está analizando los casos, en donde siempre tenemos en mente el tangencial, sagital y elevación anterior, y si damos un clic aparece también el posterior, pero viene información nueva con el MS39, donde vamos a mirar, damos un clic allí, vemos que incluimos ahora a los gaussianos, anterior y posterior, y por supuesto al espesor epitelial, al espesor estromal, y el corneal wavefront, que reitero, el corneal wavefront, que siempre hemos pensado que vamos a llevar es la información de la cara anterior. Cuando ustedes tienen un MS39 conectado con una Amaris, el Amaris es capaz de traer la información de todo el corneal wavefront, tanto de la cara anterior como de la cara posterior. Y eso es gran información, alta tecnología para dar soluciones distintas a sus pacientes. Bien, datos generales de grosor, curvatura máxima, y la curvatura máxima con el MS39 ya no depende del astigmatismo, sino que va a depender del gaussiano, es decir, de la verdadera irregularidad. Acá el poder de la córnea y su relación también con la calidad visual, que lo tiene el MS39. Pasamos, por favor. Bien, las mediciones generales. ¿Qué tenemos entonces en estructura corneal? Al pasar esa diapositiva, nos encontramos con índices normales, los que ustedes ya vienen conociendo, pero que es importante que empiecen a relacionarse a cómo se ven escritos en el MS39, que lo hablábamos hace un momento con varios doctores. El grosor mínimo, el epitelio mínimo, como lo vemos ahí, el estroma mínimo y el volumen de la córnea. Pasamos. Acá lo vemos, tal como lo están viendo aquí, se ve en el reporte del MS39, la curvatura máxima anterior, posterior, el informe de Gullström, como ustedes gusten, AP o PA, como ustedes lo vean mejor. Tenemos la información del eje visual, importante también para la Amaris, pero para diferentes diagnósticos, y también el ángulo alfa. Pasamos, por favor. Muy bien, esta parte, los mismos índices que les acabo de mencionar, haciendo un poco de énfasis en la medida de la pupila fotópica y el ángulo capa. Y aquí algo lo incluimos porque varios doctores lo preguntan. ¿En dónde está entonces la medición de espolón a espolón y la diferencia con el white to white? Ahí está, dentro de ese reporte general que les llega con el MS39, está la medición de espolón a espolón de manera automática, pero ustedes también dentro de la imagen de OCT podrían hacerla, bien, para la medición de lentes en particular y también para esta medición del volt. Tienen de forma independiente el white to white y también está descrita de manera independiente la inclinación de la cámara. Pasamos, por favor. Acá la información general que ustedes siempre han conocido, el SIMCA, la información de los 3 milímetros centrales, que para la Amaris es muy importante. Cuando ustedes llevan perfiles de ablación a la Amaris, él no se lleva el SIMCA, él se lleva los 3 milímetros centrales porque no le sirven solo 4 puntos. Tiene la posibilidad de recibir múltiples puntos para hacer el cálculo de perfiles asféricos. Informaciones también de los meridianos, semimeridianos, cara anterior, cara posterior, todo esto está en el reporte inicial. O sea, cuando ustedes reciben un reporte del MS39, aparecen todos estos índices de los cuales estamos hablando.
En relación a la esfericidad de la córnea, no nos detenemos mucho allí, vamos a dar clic allí, solamente los valores normales, pasamos por favor, aquí no nos detenemos mucho. Aquí es para mostrarles que con el MS39 ustedes pueden ver ese valor de asfericidad no solamente en el centro, sino en diferentes diámetros, ¿bien? Lo pueden ver a partir del centro hasta los 10 milímetros, tanto en la cara anterior como en la cara posterior. Y pueden ver la relación de la asfericidad con el RMS. ¿Quién es? Vamos a repasarlo rápidamente. Es el índice que permite calcular cuánto valen o cuánto pesan las aberraciones de alto orden. Entonces la relaciona con la asfericidad. Pasamos, por favor. Muy bien. Acá en el análisis refractivo, que es muy importante también para ustedes en el cálculo de lente intraocular, ustedes pueden ver el poder total de la córnea en diámetros desde el centro, 2 milímetros, hasta 7 milímetros, con todo el tema de la potencia media de la pupila y el astigmatismo total. Importante para cálculo de lentes, pero también para córneas irregulares. Este no nos detenemos mucho, pero decidimos ponerlo, vamos a devolvernos allí, porque doctores nos han preguntado, bueno, pero ¿por qué hay datos de LSA y qué quiere decir esto? Es simplemente la aberración esférica longitudinal y la aberración comática longitudinal. ¿Qué es eso? Porque nos lo han preguntado muchos aquí en la sala y eso lo único que quiere decir es que los rayos de luz que pegan en la córnea y que convergen cuando llegan a través de la córnea tienen una influencia tanto de la aberración esférica como de un coma, alto o bajo, pero siempre lo van a tener. Entonces, lo que hace el MS39 es decir qué tanta influencia tiene en el paso de los rayos ese coma y esa aberración esférica en la medida que los rayos convergen a través de la córnea. Porque es que cuando uno empieza a leer en física óptica esos conceptos, eso es una cosa terrible, ¿sí? Entonces, pero no es nada más sino eso, ¿listo? Y como hay alta tecnología, pues ya no nos vamos a ocupar de estar leyendo qué es y para qué sirve y cómo se hace, no, ya lo tenemos en equipos como estos. ¿Y para qué nos funciona en la vida real? Para verificar cómo está influenciando esas aberraciones en el paso de la luz, nada más, ¿listo? Para los doctores que habían preguntado eso. Pasamos, por favor. Llegamos a una parte importante y es el queratocono. ¿Por qué es tan importante esta lectura del queratocono en el MS39? Por la manera como lo hace. Vamos a pasar. ¿Cómo lo hace? Él utiliza inteligencia artificial a través de un tipo de inteligencia artificial que se llama red neural. A través de Bogotá Láser vamos a compartir el artículo de esto para no entrar mucho en ese tema, pero es básicamente muchos datos que se metieron allí, que se incluyeron dentro de esa red neural a través de diferentes centros, que ya los vamos a mirar. Pasamos la siguiente diapositiva. Y se incluyeron diferentes clasificaciones. ¿Y cuáles fueron esos centros? Vamos a pasar la siguiente diapositiva. Estos centros fueron los que colaboraron en principio para hacer este estudio y esta función de inteligencia artificial de red neural, ¿sí? ¿Qué hacen? Lo que pasó fue que incluyeron muchísimos datos allí, se clasificaron a través de la clasificación que vimos en la diapositiva anterior, haciendo que el MS39 sea capaz de identificar si tiene algún tipo de patología, ¿sí? Especialmente enfocándose en el queratocono, y ya lo vamos a ver cómo lo hace. Es decir, es algo como el queratocono y el resto del mundo, es algo como eso, ¿sí? Entonces ya lo vamos a mirar. Pasamos, por favor, y esto continúa alimentándose. Entonces tenemos una clasificación de queratocono muy importante a través de esta red neural, en donde tiene unas subclasificaciones con gravedad, con el ABC de Belin. Tenemos el fenotipo de Alfonso y también está la verificación y específica posición del queratocono, y ya lo vamos a ver más adelante. Pasamos, por favor. Entonces es una red neural que recibe toda esa información, siendo capaz de hacer una clasificación de gravedad, una clasificación de fenotipo y una clasificación entre normal,
borderline, queratocono, otro, o astigmatismo, o posoperatorio miópico. Pero no queda eso ahí. Cuando se hacen estas clasificaciones y la interacción de la información en el mapa de queratocono, ustedes pueden hacer otro tipo de diagnósticos. Entonces vamos a verlo. Pasamos, por favor. Acá solamente una referencia a un artículo para el ABCD. Pasamos, por favor. Y la clasificación del fenotipo, que eso es conocidísimo para todos, no nos vamos a detener ahí. Pasamos, por favor. Y ahora sí, vamos a la presentación del mapa, o sea, del queratocono, que muchos han preguntado hoy, eso tiene un montón de mapas, pero ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo lo leemos? Entonces, miremoslo. Este es el reporte de queratocono que les llega a ustedes. ¿Qué tenemos acá? Lo que tenemos es una columna de la superficie anterior, donde tenemos la información de la curvatura tangencial, curvatura gaussiana y la elevación anterior. Luego, posterior exactamente igual, tangencial, gaussiana y elevación posterior. Pero cuando ya pasamos aquí, nos vamos a encontrar con el epitelio del paciente versus el patrón de desviación, que eso lo conocemos en cualquier tipo de análisis, ¿bien? Y lo mismo, la información del grosor estromal versus el patrón de desviación y el grosor de la córnea versus ese patrón de desviación, es decir, cómo se encuentra clasificado dentro de lo que esperaríamos en la población de esa red neural. Bien, como tenemos todos estos mapas, después aparece otra cosa, que es esto. Vemos los anillos de Plácido, pero también vemos unos círculos, un círculo rojo y un círculo amarillo. Pero adicional a ese círculo rojo y amarillo vemos uno blanco. Entonces vamos a saber qué es lo que dice ahí. El círculo rojo y el círculo amarillo es lo que representa a la posición de un queratocono en esa población de esa red neural. Bien, el amarillo, el 95% de posibilidades de que sea un cono. Y el rojo es un 99% de posibilidades de que sea un cono. Pero ¿cómo vamos a saber si es un cono o no es un cono? ¿Cómo sabemos cuál es la córnea del paciente? La córnea del paciente es este círculo blanco. Ese círculo blanco son los puntos críticos de cada uno de estos mapas que ustedes ven aquí. Cuando cada uno de esos puntos críticos, es decir, la punta más alta del tangencial, del gaussiano, del epitelio, del estroma y del grosor de la córnea, se unen entre sí y quedan cerquitica unos de los otros, como este que está aquí, y está metido dentro del círculo rojo, quiere decir que hay un 99% de posibilidades de que esa córnea tenga queratocono. Pero si ese círculo blanco, que son todos estos puntos críticos, están aquí en el amarillo, es un 95% de posibilidades. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco, vamos a tener talleres, vamos a hacer muchas actividades académicas para que todo esto que les estoy contando no se quede solo aquí, en este espacio que estamos compartiendo, sino que lo podamos llevar a la práctica. Este mapa de queratocono también tiene índices como todos los que conocemos. Tenemos índices de curvatura, normal a normal, índices de elevación como tal, de grosor de la córnea y grosor epitelial. Vamos a verlos entonces. Pasamos, por favor. Damos clic ahí, ya hablamos de eso, pasamos. Estos son los índices. Nosotros a través de Bogotá Láser vamos a enviar para ustedes qué significa cada uno de estos índices, de tal manera que cuando les llegue un reporte, ustedes vayan a esas guías y lo vayan viendo y se vayan familiarizando poco a poco. Los índices de curvatura del MS39 no se quedan solamente en los índices de simetría o asimetría superior e inferior, sino que también tenemos que tener algo que nos diga si ha perdido ortogonalidad o si esa simetría está demasiado centralizada o si está corrida temporal, nasal. Por eso es que los índices de curvatura del MS39 no solamente tienen simetría superior e inferior de la cara anterior y la cara posterior, sino que tienen índices centro-periferia. Es capaz de analizar el comportamiento de la asimetría en círculo para tener superior e inferior, nasal temporal, pero también los oblicuos. En cuanto a las elevaciones,
El MS39 tiene una particularidad y es que no solamente analiza la biosfera de referencia con respecto a esa elevación anterior y posterior, sino que se relaciona con las aberraciones de alto orden que se relacionan con el queratocono, que son, doctor, coma, y la otra, aberración esférica. Siempre esas dos. El coma, por supuesto, pero también puede haber aberración esférica en esos conos. Entonces, lo que hace estos índices es que absorbe la información de la aberrometría corneal anterior y posterior y la incluye aquí. Y por eso cuando ustedes empiezan a leer artículos del MS39, ahí se habla también de la relación con la altimetría. ¿Bien? Los índices del grosor de la córnea, ya hablaremos de ellos, y el grosor epitelial. Pasamos, por favor. Acá entonces tenemos lo que acabamos de hablar del índice de simetría superior e inferior, tanto anterior como posterior, que ya lo hablamos. Pasamos, por favor. Y aquí tenemos el del centro-periferia. Este es súper importante porque nos dice de manera objetiva, no subjetiva. Porque claro, con la morfología de Alfonso uno puede ver qué tipo de cono es, qué asimetría tiene, qué deformación tiene, en dónde se posiciona, pero es observacional. En este caso les está mostrando una manera objetiva de poder determinar esa asimetría, cómo se encuentra posicionada y qué tan normal o anormal está. Pasamos, por favor. Nuevamente, aquí vamos a hacer eso. Y este era el que les mostraba de las elevaciones. Entonces, otro clic, por favor. Y es la relación con la biosfera de referencia, pero también la relación con las aberraciones de alto orden relacionadas al queratocono. Pasamos, por favor. Muy bien, este es de curvatura, pasamos por favor. Este es de elevaciones nuevamente, vamos a pasarla. Y el grosor de la córnea. Entonces, ¿qué tenemos? En el grosor de la córnea tenemos, o en el MS39, la forma cómo se transforma o cómo se afecta la progresión de esa paquimetría, centro-periferia. Entonces nos muestra un índice de simetría de grosor de la córnea, centro-periferia, pero también ese TI es el incremento máximo de esa paquimetría. ¿Qué tan diferente está a lo normal ese cambio entre el centro y la periferia a través de un índice? Y esos índices lo que hacen para hacernos fácil la vida es que no tengamos que aprendernos números de memoria, sino que nos puede mostrar a través de colores. Si esta barra gris está en el verde, será normal, amarillo, limítrofe y rojo anormal. Y así se comporta el MS39 en general. Pasamos, por favor. Que es el de el mapa de progresión, para que lo tengamos más claro, es un término más común para todos. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Entonces, pensemos que este es nuestro paciente. La raya negra es el paciente. Aquí está. ¿Bien? Y estos que ustedes ven acá son los percentiles. ¿Qué son los percentiles? Es la cantidad de población que está metida dentro de ese percentil para que se comporte como dice el percentil. Es decir, si este percentil 50, que es el verde, él nos está diciendo que dentro de ese percentil está la población normal. Pero si vemos el amarillo y el rojo, nos está diciendo, ese percentil nos está diciendo el 95 de la población que esté ahí es porque es anormal. Y el rojo, definitivamente patológico. Pero resulta que siempre estamos pensando, ok, pero qué lindo, entonces si está en el morado estamos perfectos. No, puede que no. Resulta que puede ser un engrosamiento anómalo de esa córnea y que no corresponde con la progresión hacia la periferia. ¿Qué tiene que pasar? Cuando hay es una curva entre el centro y la periferia de ese grosor, tiene que tener una progresión tranquila. No puede saltar de delgadito a gruesito. No, tiene que tener una progresión. De lo contrario, esa raya negra se va a posicionar en alguno de los percentiles diferentes al verde. Pasamos, por favor.
Muy bien, aquí lo que les acabo de decir. Miren, por ejemplo, lo que pasa con el queratocono, que hay que tener mucho cuidado con eso, porque puede de repente no es un queratocono, sino es cirugía refractiva hipermetrópica, algún descentramiento, etcétera, mil cosas que pueden pasar ahí. Pero lo que pasa con el cono es esa relación entre el punto más delgado y lo que está pasando en la periferia. Es una relación demasiado corta entre ese punto delgado y lo que pasa en la periferia. Pasamos, por favor. Y aquí, esta es una imagen de apoyo maravillosa, es preciosa, porque cuando ustedes tienen algún daño o alguna cosa anómala en la estructura corneal, en la imagen aplanática del OCT, del MC39, les muestra exactamente el eje o la inclinación en donde está sucediendo la anomalía desde el endotelio. Y eso aparece en el reporte de queratocono. Entonces, fíjense cómo todos esos mapas que vemos ahí en el reporte de queratocono nos están proporcionando información maravillosa a través de ese OCT. Pasamos, por favor. Acá nuevamente los índices. Pasamos, por favor. Este es un concepto que ustedes escuchan mucho del doctor Vinci Guerra, que es el red on red. ¿Sí? No sé si lo han escuchado antes, pero lo que dice este red on red es que cuando tenemos este comportamiento de estos puntos críticos dentro de este círculo rojo y todo rojo, ¿sí? Ese es el concepto del red on red, pero hay un video que salió ahorita en SCARS en Copenhague. Voy a bajarlo y se los voy a compartir porque él hace ahí un taller súper lindo de qué quiere decirle el red on red o el blue. Súper lindo. Entonces es una manera de que todos vayamos entrenando nuestros ojos para poder ver realmente qué es peligroso, qué es un queratocono o qué es un posoperatorio de miopía, qué es un posoperatorio de hipermetropía, qué es un descentramiento. Es súper lindo. Más bien, en vez de quedarnos aquí, voy a conseguir el video y se los compartimos a través de Bogotá Láser. Bien, esto lo pasamos rápido porque no vamos a hacer mucho taller. Vemos aquí una córnea aparentemente normal, como lo hablábamos hace un rato con algunos doctores, pero resulta que no es normal. No es normal porque tiene los puntos críticos dentro del 99% de posibilidades de que sea un queratocono. Pasamos, por favor. Y aquí podemos ver cómo todos los puntos críticos se concentran en el mismo sector. Entonces, definitivamente estamos frente a un queratocono. Pero si seguimos pasando, otra vez, entonces, bueno, pasemos eso rápidamente porque ya lo vimos. Ya ustedes vamos, Camilo, si quieres, dale, porque ya lo vimos, ya lo identificamos, los puntos críticos. Pasamos, pasamos y pasamos. Eso, ahí, vamos a devolvernos, ahí. Este es un reporte bonito que también van a recibir ustedes cuando tienen un examen del MS39. Esta es la clasificación de la red neural. Entonces nos puede decir que hay un 94% de posibilidades de que sí sea un queratocono y los demás están en cero. Bueno, pasamos por favor. Seguimos nuevamente. Bien, fíjense este caso. Entonces tenemos una asimetría superior. Por la condición que sea, no vamos a analizar ahorita el paciente porque tardaríamos mucho, pero es para mostrarles los puntos críticos, o sea, el círculo blanco está por fuera, un tris ahí como en el amarillo, pero básicamente es una asimetría superior que no tiene correlación en todos los puntos críticos. Entonces, la inteligencia artificial nos dice que eso no es un queratocono. Eso entonces es alguna otra cosa que podríamos analizar en otro momento. Pasamos, por favor. Y aquí esto es muy típico, ¿sí? Sobre todo en ciudades de altura es muy típico y son los problemas de película lagrimal. Entonces vemos unos encurvamientos, un gaussiano dudoso, ¿sí? Un punto crítico, pero todos difusos, un círculo blanco afuera muy grande, o sea, no es un queratocono, pero un gran encurvamiento gaussiano, pero realmente no es un queratocono, es un problema de película lagrimal. Pasamos, por favor. Bueno, vamos a seguir. Seguimos. Listo, de esto ya hablamos. La aberrometría corneal del MS39, pasamos por favor. Tiene aberrometría corneal total, si seguimos, aberrometría corneal anterior y aberrometría corneal posterior. Solamente para contarles, es importante que cuando reciben sus reportes de aberrometría corneal, recíbanlo a 6 milímetros.
Acá tenemos un trasplante, tenemos un ángulo cerrado, pasamos, vemos un leucoma adherente, una úlcera. Es que no se ve, son print, entonces no se ven tan bellos como se ve directamente en el equipo. Pasamos, por favor, vamos a seguir. Bien, tiene también unos parámetros enfocados en la estructura del ángulo iridocorneal y el iris. ¿Cuáles son? Pasamos. Entonces vemos que hace mediciones independientes del ángulo con una aplicación que él tiene internamente. Puede hacer mediciones específicas de espolón a espolón, relaciones con el cristalino. Pasamos, por favor, y hace mediciones automáticas y objetivas del AOD. Y si pasamos, el TISA. No nos detenemos mucho acá. Pasamos, por favor. Y aquí algo que nos están pidiendo los glaucomatólogos cada vez más, y es si damos clic ahí, es el video de la manera como se comporta el iris y el ángulo a la exposición de la luz. Entonces esto lo hace el MS39 automáticamente con su función de iluminación. Pasamos, por favor. Este es el reporte del apoyo de glaucoma, en donde nos muestra el grosor corneal, la profundidad de la cámara, la medición del ángulo, AOD, TISA, y si damos clic, nos muestra la conversión con respecto a la presión intraocular del paciente, la corregida con estas fórmulas. Pasamos, por favor. Acá solamente una imagen nuevamente del AOD y el TISA. ¿Dónde está el TISA ahí? Aquí, vamos a devolvernos. Entonces tenemos aquí el AOD y el TISA en estos micrómetros, 250, 500 y 750. Pasamos, por favor. Muy bien, esto ya lo vimos, el epitelio corneal, pero les voy a mencionar nuevamente porque lo hemos mencionado mucho y es precisamente porque somos los que hacemos todo el tema de volúmenes de ablación. Para poder conectar al MS39 a SOCT con el Amaris fue necesario hacer múltiples estudios y poder entender cómo se haría para pasar a una medición plana del epitelio a un volumen de ablación. Y este es uno de los artículos que podemos compartir a través de Bogotá Láser, porque esto ha sido uno de los avances más grandes en la cirugía refractiva de superficie, porque es capaz de entender a la córnea desde arriba, ¿sí? Entonces, el OCT entiende a la córnea desde arriba, toma al epitelio, a todas las irregularidades del mismo, entiende al estroma, es decir, lo que está debajo de ese epitelio, porque el epitelio es el compensador de esa curvatura, y entiende al perfil de aberraciones. Bien, entonces es capaz de hacer un transepitelial verdaderamente personalizado. Eso no quiere decir que se pueda personalizar el epitelio solamente con wavefront corneal. También se puede personalizar el epitelio con aberration free, utilizando la información epitelial. Pero ¿qué es lo ideal realmente? Entenderlo a través del wavefront corneal con una máquina versátil como lo es el Amaris y todas sus aplicaciones. Pasamos, por favor. Entonces, cuando tenemos y damos clic allí, y vamos a conectar a toda esa información, entonces Camilo va dándole clic, toda esa información que ya mencionamos, la pasamos, seguimos, y es de lo que les acabo de hablar. Estos solamente son artículos de referencia para poder entender qué es lo que hace el trans-PRK, esa técnica transepitelial, ahora con el epitelio, que lo hablábamos también con los doctores hace un rato, y es cómo poder entender en el caso de un cono que el cono está más adelgazado en ese ápice, ¿sí? ¿Cómo va a entender el volumen transepitelial? En el pasado, ¿qué pasaba? PRK decía 55 centros, 65 periferia. Ahora no, ahora puede entender lo que está pasando en el epitelio. El Amaris le puede decir, busque la punta del epitelio y haga un perfil personalizado si es así como ustedes quisieran hacerlo, entre muchas otras cosas. Todas las irregularidades, ahora, utilizando el epitelio, vamos a tener volúmenes de ablación mucho más específicos y más claros para las necesidades de sus pacientes. Pasamos, por favor. Imágenes de cristalino, también es biómetro, entonces vamos pasando. Hace profundidad acuosa, grosor del cristalino, longitud axial, pupilómetro, que ya lo vimos. Pasamos, por favor. Vamos pasando.
Vamos pasando. Pupilómetro, solo para mostrarles cómo lo hace. Pasamos, eso no es importante. El reporte, ahí está. El módulo de película lagrimal, el NIBUD de no contacto porque es con video. Pasamos, por favor. Seguimos pasando, seguimos pasando. Tiene un graficador de planeamiento de anillos intracorneales. Entonces pasamos, por favor. Y lo que nos va a mostrar es cómo se comporta la córnea respecto a la curvatura y también a la aberrometría como tal. Y entonces permite graficar, no tiene nomogramas, ¿bien? Es un graficador. Pasamos, por favor, seguimos, puede seguir. No vamos a detenernos allí, que esto es más aplicativo. Y algunas conclusiones respecto a la tecnología, a la inteligencia artificial, cómo la podemos usar. Hace un momento hablábamos con el doctor Chacón de la cantidad de bondades que hay ahora en la inteligencia artificial y seguimos pasando las conclusiones. Y es que hay mucha información, muchísima, como la acabamos de ver, porque esto tiene, y además de lo que hablamos, montones de cosas. La inteligencia artificial nos ayuda a organizar mucha información, pero algo que definitivamente no se reemplaza es el criterio de ustedes, los doctores expertos en esta materia y que siempre van a estar preparados para entregarle lo mejor a sus pacientes y más aún ahora con alta tecnología que va pasando, que va avanzando a pasos agigantados y ahora en Bogotá Láser con el MS39 además conectado a la Maris y además conectado al nuevo equipo que ya vendrá empezando, que es el Atos. Muchísimas gracias por este tiempo de ustedes. Gracias.